Hola, el día de hoy mi compañera Luisa Franco y yo, Andrea Montaño, queremos compartir con ustedes un poco acerca de qué es la narratología francesa. La narratología es la disciplina semiótica encargada de estudiar la estructura de los relatos, así como su comunicación y recepción. A pesar de que hay una larga tradición anterior, los más grandes avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, el cual fue el encargado de subdividir y clasificar los rasgos principales de toda narración. Se puede decir que la narratología es una de las herramientas más fuertes para el análisis de los relatos desde la década de 1980. ¿Alguna vez al estar leyendo se te ha hecho similar este texto a cualquier otro que hayas leído en el pasado? Aquí te vamos a explicar que esto tiene un nombre, el cual es intertextualidad. La intertextualidad es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Se puede plasmar con referencias a otros textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados, del mismo autor o más comúnmente de otros. Este recurso no es exclusivo de la literatura. Aparece cada vez que decimos refranes, frases célebres, proverbios, dichos, citas textuales de otros autores, etc. Un claro ejemplo es para la comunidad científica el hecho de que los escritos de esta índole deben mostrar el conocimiento de los estudios anteriores a través de la cita de los mismos. La intertextualidad también se puede dar en las películas. Podemos poner como ejemplo a Shrek. En el caso de esta película, vemos como la saga de películas de Shrek contienen una gran cantidad de alusiones literarias. La combinación de las referencias, junto con el juego de tipo literario que se presta, sobre todo a través de la intertextualidad. Pinocho es un amigo de Shrek en la película. Sueña con ser un niño de verdad y cada vez que dice mentiras le crece la nariz. La intertextualidad que se presenta aquí son la parodia de los mismos personajes. En este caso nos estamos refiriendo a Pinocho de la película de 1940, donde se muestran las mismas características. Sueña con ser un niño de verdad y cada vez que dice una mentira se le crece la nariz. Está parodiando el mismo personaje que en la película mencionada. ¡Rápido! ¡Di una mentira! ¿Qué puedo decir? ¡Lo que sea, rápido! ¿Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer? Traigo ropa interior de mujer. ¿La traes? ¡Por supuesto que no! Se me hace que por supuesto que sí. ¡No es cierto! ¿De qué clase? ¡Es una tanga! ¡Ay! ¡Son truzas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Con eso basta! ¡Listo! También podemos hallar intertextualidad en la música. Un ejemplo de esto es la canción Lobo Hombre en París, que es de la unión Lobo Hombre de Boris Vian. Una clara intertextualidad dentro de una canción. Esta banda originaria de España basa su más grande éxito en este cuento del siglo pasado. El argumento del cuento Lobo Hombre gira en torno a Denis, un lobo francés solitario, que un buen día es mordido por un mago. Después de este acontecimiento, Denis adquiere la capacidad de transformarse en humano durante las noches de luna llena. La Unión hace referencia a esto en las siguientes estrofas. Sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Fue Gerard Denet, un gran teórico francés de literatura y poética y uno de los creadores de narratología.
En 1967 fue nombrado profesor de literatura francesa en la Sorbona. También Genet fue codirector de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París. Fue también codirector en la revista Poétique, fundada por él mismo. De la colección del mismo nombre, publicó que han hecho para renovar de raíz la crítica literaria. Genet partió del estructuralismo y se le asoció a ese movimiento impulsado por figuras como Ronald y Claude, del cual adoptó el concepto de bricot. Poco a poco llegó a construir una interpretación propia de la poética y de la literatura, fundamentada en la intertextualidad. Como crítico, desempeñó un papel fundamental en el avance de sus estudios formales sobre la literariedad y es uno de los representantes más destacados de la Nouvelle Critique. A través de numerosos ensayos ha estudiado el texto, los aspectos de su lenguaje, morfología, orígenes y mecanismos constitutivos. En los 3 tomos de Figure, 1966 y 1972, que le consagran y explora los distintos aspectos de una verdadera ciencia de la narrativa que él domina como narratología. El término intertextualidad tiene su origen en las teorías desarrolladas por Tartine sobre el enunciado dialógico o polifónico. El artículo Datin, le mot, le dialogue et le roman de Julia Kristeva, publicado en 1967, es el inicio de un concepto que goza de mucha popularidad. Kristeva dio un paso adelante al concepto de intertextualidad. La intertextualidad surge con Kristeva como fenómeno que mezcla lo propio con la influencia de textos anteriores. Ella, con el término intertextualidad, convierte en legítimo lo que antes era considerado como plagio de otros autores. Este término no es nuevo y ha sido usado desde hace bastantes años para nombrar un fenómeno muy conocido en todas las épocas, la presencia en una determinada obra de rasgos que aparecen en otros textos o de otros autores. La intertextualidad, según Genet, es una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la cita con comillas o sin referencia precisa. El plagio, que también es una copia no declarada pero literal, la alusión, o sea, un enunciado que ya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente. Según Gerard Genet, existen 5 tipos de transtextualidad. La primera es la hipertextualidad, que es la relación o copresencia entre dos o más textos, es decir, como la presencia de un texto en otro. Este tipo de relación tiene como práctica más común la conocida cita, entre comillas. Además se presenta bajo la forma de plagio, copia literaria no manifestada o como alusión, es decir, como referencia innombrada pero que es reconocible. La paratextualidad es entendida como la relación que el texto mantiene con los títulos, subtítulos, intertítulos, prefacios, epílogos, entre otros, llamados paratextos. La metatextualidad es la relación generalmente denominada como un comentario que tiene un texto y este une un texto con otro texto que habla de él sin citarlo. La architextualidad es una relación completamente muda. Como máximo articula una mención paratextual de pura pertenencia.
La hipertextualidad es la relación que une un texto B con un texto A, es decir, supone la derivación de un texto de otro ya existente. Al texto B se le llama hipertexto y al texto A se le llama hipotexto. De alguna manera se puede afirmar que todas las obras literarias traen a la memoria a otras, por lo tanto, todas las obras son hipertextuales. Esto era lo que decía Gerard Genette, teniendo en cuenta que cada uno lo será en mayor o menor grado. ¿Qué es la parodia? Se trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona, una obra de arte o una cierta temática. ¿Qué es el pastiche? Es una técnica utilizada en literatura y otras artes, consistente en la imitación o plagio de diversos textos, estilos o autores y combinarlos, de forma de que dé la impresión de que es una creación independiente. El término procede del francés, que a su vez lo tomó del italiano pasticio, y en su origen se refería a las imitaciones y obras pictóricas también hechas que podían pasar por auténticas. El pastiche aplicando a la literatura fue utilizado en 1919 por el escritor francés Marcel Proust en su obra Pastiche et Pelenche, en que imita el estilo de varios autores del siglo XIX. ¿Qué es el plagio? El plagio es la copia en lo sustancial sobre obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, la que se incurra cuando se presenta una obra ajena como propia u original. Una persona puede cometer plagio si copia o imita o algo que no le pertenece y se hace pasar por el autor de ello sin su autorización. Un ejemplo, este delito ocurre cuando sin el uso de comillas o sin indicarles explícitamente. Ejemplo, se ocurre delito cuando sin el uso de comillas o sin indicar explícitamente el origen ni citar la fuente original de la información, se incluye una idea o un párrafo, una frase ajena, una fotografía o una obra completa. Bueno, y para finalizar, quiero mencionar cómo se ve reflejada la hipertextualidad y la hipotextualidad en los textos del autor Gabriel García Márquez, como en la obra Los funerales de la Mama Grande. En la mención que se hace del pueblo de Macondo como escenario donde se desenvuelven reiterativamente diferentes obras del autor como 100 años de soledad, Los funerales de la Mama Grande, La borrasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba y el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo.